Este proyecto para el taller integral, el proyecto final fase 1, nace de la clase de Antropología Visual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En Antropología Visual desarrollamos un proyecto que se llamó Somos lo que comemos, lo cual me llevó a realizar una investigación centrada en las costumbres y en las formas culturales de la gente del Pacífico. Aquí tenemos un mapa de huellas de las rutas de los movimientos que he tenido que hacer durante mi vida y la zona de influencia, que es la zona suroccidental de Colombia. En esa investigación en la costa pacífica colombiana, en el departamento de Nariño, me encuentro con las tradiciones culturales de mis padres, encuentro el ferrocarril del Pacífico de los años 30 hasta 1950 o 60, y retomando la investigación hacia los orígenes de los pobladores descendientes de afrocolombianos, que a su vez son descendientes de la población africana traída a la provincia de Barbacoas en la época colonial, que fueron traídos como esclavos para trabajar en las minas y en los yacimientos, en los filones y vetas de oro de los ríos Telembí, de los ríos Iscuandé, de los ríos de toda la comarca de la gran provincia de Barbacoas. De allí se desprende el nuevo proyecto, que nace como motivación originada de haber descubierto que por mi línea materna tengo ascendencia africana. Y entonces mi preocupación ahora va a centrarse en descubrir esa línea de la herencia ancestral, a tratar de buscar las formas de representación que me lleven a reconocer esos ancestros perdidos que no están reconocidos en su fisionomía, en su fisiología, en su retrato, porque nadie guarda una foto de ellos. Solo tenemos el recuerdo de que había una abuela negra, una abuela que debió vivir por allá en los años 1920, y una bisabuela o unos bisabuelos que son de fechas anteriores, que deben haber existido en los siglos pasados, en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Y esto se remonta hasta las primeras familias o los primeros africanos que llegaron a esa zona del sur de Colombia, en las selvas del Pacífico colombiano, hacia el año 1650, como lo documentan los textos de referencia que me han servido para realizar esta investigación. Es el punto de partida para desarrollar una investigación antropológica que me permite crear pistas gráficas sobre cómo eran esos pobladores, donde están mis orígenes, buscando la identidad de esa abuela perdida. Por eso, en este territorio donde es común las tradiciones que de manera sincretista se formaron de la mezcla de las etnias, de los africanos con los indígenas y con algunos de los mestizos y blancos europeos que habitaban la región. De haber estudiado las formas de alimentarse de ellos, descubrimos un elemento que es muy característico. Es una especie de condimento, que es una especie de albahaca silvestre, que es común en toda la región y recibe el nombre de chirarán. Por eso yo doy por nombrar a este territorio como el territorio de las gentes del Chirarán. Y este proyecto toma su nombre de la búsqueda de mis orígenes. El proyecto se llama Orígenes y la obra que voy a realizar se llama Buscando a la abuela perdida entre las caras de la gente del Chirarán. Entonces, tenemos que, para descubrir ese rostro de esa abuela perdida, hay que hacer una investigación, hay que ampliar esa investigación más allá de los elementos únicamente alimenticios. Hay que hablar ahora de la música, hay que hablar de sus costumbres diarias, de su forma de vestuario,
de su forma de hablar, de su música, de sus bailes y de su cultura en general. Por supuesto de su fisionomía, también de sus creencias y de todo el sincretismo que encierra creer en su cocopollo, en su guangura, en sus duendes, pero también de manera muy curiosa y pues bastante fácil de entender cómo ellos creían en los símbolos religiosos de los europeos, como la Virgen del Carmen, porque sigue presente en la obra que yo hago la simbología tan fuertemente arraigada de la Virgen del Carmen, por ejemplo. Eran mineros, vivían únicamente para sacar oro, pero no para enriquecerse, sino para subsistir. Vivían metidos dentro del río, y cuando salían de esos socavones, se iban a vivir a sus rancherías, a sus poblados palafíticos a la orilla de los ríos, a comer su plátano, su chiro, su musa acuminata, y a celebrar en todo momento, a pesar de su vida dura, de su condición de explotación, a tocar sus marimbas, a bailar sus músicas propias traídas del África y sus bailes adaptados a los bailes de los europeos también. Los bambucos viejos, los bundes, el currulado y toda esta serie de elementos que, de haberlos estudiado, me van a conducir a crear una síntesis que me lleva a recrear ese retrato de la abuela perdida, una imagen donde yo pueda resumir los elementos representativos de esa cultura y el rostro de esa persona que no conocí, pero que gracias a esta investigación, a este trabajo de investigación-creación, voy a poder establecer desde el imaginario y con los elementos estéticos, con los elementos plásticos que tengo a mi alcance, en primera instancia un trabajo manual de dibujo, de pintura, de ilustración, para luego desarrollarlo y adaptarlo a una obra de imagen digital, fotografía y postproducción digital. La importancia de este proyecto radica no solo en que me va a permitir reconstruir el rostro, que es quizás no solo el de mi abuelo, sino el de los ancestros de mucha gente que nos derivamos de ese territorio, de las personas que poblaron ese territorio. En mi caso personal, me va a permitir descubrir esos elementos africanos remanentes en mis manifestaciones culturales, el porqué de esos elementos en lo que yo hago, en lo que yo pienso y en la obra que proyecto hacer. De alguna manera me va a permitir descubrir a ese negro heredado que está en mis formas de hacer, en lo artístico, en lo que expreso, en el mundo de la cultura negra, en el mundo de la música negra, del afrodescendiente, hablando de la música, la salsa, por ejemplo. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que adaptar la imagen autorizada de una modelo. Ya lo intenté con muchos rostros de mis familiares y parece que los rasgos en sí de la fisionomía de las personas de raza negra están un tanto perdidos. Pero he recurrido a adaptarlo de otra persona, una persona que también es descendiente de las personas de ese antiguo Cauca que hacía parte de la provincia de Barbacoas. Adaptar esa imagen con los elementos que he recopilado de la investigación para luego llegar de alguna manera a una aproximación, para llegar al porqué de estos elementos que hacen parte del horizonte de acciones de mi comportamiento cultural. Muy importante que esto no solo es una situación personal, sino que es una situación compartida por muchas otras personas. Y hablando de lo particular, quizá no sea solo el argumento y el fundamento para realizar este proyecto, sino muy bien el punto de partida de mi futura obra, descubrir mis orígenes. Aquí están esos elementos subyacentes.
en mi trabajo. Las máscaras africanas, los grafemas, las grafías aborígenes del antiguo continente África y la simbiosis que se va produciendo con los elementos de la América indígena y de la América europeizada después del descubrimiento de América. Entonces, ese es el proyecto que estoy realizando y esto es evidencia de lo que he hecho hasta ahora.